Hola, buenos días. Mi compañera y yo vamos a hablarles sobre la lógica computacional. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo se puede definir como una secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución para determinado tipo de problemas, o bien como un conjunto de instrucciones que, realizadas en orden, conducen a obtener la solución de un problema. Por lo tanto, podemos decir que es un conjunto ordenado y finito de pasos que nos permiten solucionar un problema. Ahora, las características de un algoritmo. Todo algoritmo debe tener las siguientes características. Número uno, debe ser preciso, porque cada uno de sus pasos debe indicar de manera precisa e inequivocada qué se debe hacer. Número 2, debe ser finito, porque un algoritmo debe tener un número limitado de pasos. Número 3, debe ser definido, porque debe producir los mismos resultados para las mismas condiciones de entrada. Número 4, debe tener cero o más elementos de entrada. Número 5, debe producir un resultado. Los datos de salida serán los resultados de efectuar las instrucciones. Ahora les voy a hablar sobre lo que son las constantes y las variables en un algoritmo. Ahora nos preguntamos, ¿qué es una variable? Una variable es un nombre asociado a un elemento de datos que está situado en posiciones contiguas a la memoria principal y su valor puede variar durante la ejecución de un programa. Las variables pueden o se dividen en tres partes, que son declaración, iniciación y la utilización. Ahora las constantes, que son un dato en cuyo valor no puede cambiar durante la ejecución del programa, recibe un valor en el momento de la compilación y este permanece inalterado durante todo el programa. La constante, un ejemplo de constante puede ser pi es igual a 3.14. Ahora vamos a hablar sobre algunas formas que se utilizan en un algoritmo. Las principales son el óvalo. El óvalo es el que representa el inicio o el fin del algoritmo. La flecha indica el sentido y la trayectoria del proceso de información o la tarea. Paralelogramo es el que indica un proceso de entrada o de salida en donde se recibe y se entrega información. Después, el rectángulo, que se usa para representar un evento o proceso determinado. Este es el que más se usa. Y el rombo es el que se utiliza más frecuentemente para mostrar lo que es una condición. Formas de representación de un algoritmo. Los algoritmos se pueden representar mediante distintos métodos como lo son el escrito, gráfico o matemático. Entre estos tenemos el diagrama de flujo o DFD, pseudocódigo, lenguaje natural y fórmulas matemáticas. Existen más formas de representación, pero las más utilizadas son el diagrama de flujo y el pseudocódigo. ¿Qué es DFD? DFD significa diagrama de flujo de datos. Este es una representación gráfica para la maceta del flujo de datos, a través de un sistema de información. Una ventaja del diagrama de flujo de datos es su fácil lectura. Esto permite una mayor comprensión del proceso a través de dibujos. ¿Qué es pseudocódigo? Es una descripción de un algoritmo informático de programación de alto nivel compacto e informal, que utiliza las convenciones estructurales de un lenguaje de programación verdadero, pero que está diseñado para la lectura humana en lugar de la lectura en máquina, y con independencia de cualquier otro lenguaje de programación. Ahora les presentaremos unos ejemplos que hicimos. Aquí tenemos el DFD y el pseudocódigo de este primer ejemplo.
Tenemos el segundo ejemplo, el tercero, el cuarto y el quinto. Ahora cada uno explicará un ejemplo, uno sencillo y uno decisivo. Hoy les explicaré un ejemplo de algoritmo decisivo. Comenzaré por el diagrama de flujo y luego con el pseudocódigo. Entonces, en el ejemplo que tengo, nos pide que hagamos un programa que determine el porcentaje de niños y niñas de un grupo de estudiantes y que determinemos cuál es el mayoritario. Comenzaré por el diagrama de flujo. Aquí tenemos el diagrama de flujo. Bien, en un diagrama de flujo siempre se empieza por el óvalo que indica el inicio, que tenemos aquí. Luego, seguido, le ponemos la flecha que indica el flujo de ejecución. Entonces, lo que sigue de la flecha sería el paralelogramo que tenemos aquí. Este paralelogramo es donde vamos a poner todo lo que nuestro algoritmo va a leer. En este caso va a leer los estudiantes femeninos y los estudiantes masculinos. Cuando ya tenemos eso, lo que vamos a hacer es hacer otra flecha y nos va a llevar hacia el rectángulo. En el rectángulo vamos a poner la operación que necesitamos para resolver el problema que nos acaban de dar. ¿Cuál sería el problema? El porcentaje femenino y el porcentaje masculino. Entonces, para poder sacar el porcentaje, primero se debe sacar el total de estudiantes. ¿Y cómo se saca? Se pone total de estudiantes es igual a estudiantes femeninos más estudiantes masculinos. ¿Ya? Después se va a sacar el porcentaje masculino y el porcentaje femenino. El porcentaje femenino se saca poniendo los estudiantes femeninos entre el total de estudiantes por 100. Igual el masculino, solamente que vamos a utilizar los estudiantes masculinos entre el total por 100. Entonces ya tenemos todas las operaciones que vamos a necesitar para sacar nuestro algoritmo. Luego, como nos pide que determinemos cuál es el mayoritario, lo que vamos a hacer es poner el rombo que indica la condición a realizarse. Entonces, ¿qué vamos a evaluar aquí? Vamos a evaluar cuál es el mayoritario. Entonces tenemos el porcentaje femenino y el porcentaje masculino. Yo lo puse como que el porcentaje femenino es mayor que el porcentaje masculino. Entonces, aquí van a salir dos flechas de cada lado. De un lado sería sí y del otro no. Entonces, en el que dice sí es cuando la condición se cumple. Entonces, si la condición se cumple, abajo nos va a esperar un paralelogramo. En este paralelogramo vamos a escribir la respuesta a nuestra condición. O sea, si el porcentaje femenino es mayor que el masculino, el grupo de estudiantes niñas es mayoritario, entre comillas, y afuera ponemos la variable que pusimos del porcentaje femenino. Esto mismo vamos a hacer si es no, solamente que si es no sería el porcentaje masculino. Aquí puse el grupo de estudiantes niños es mayoritario y la variable de el porcentaje masculino. Luego, estas dos flechas se van a unir y van a llegar al fin para terminar nuestro algoritmo. Ok, entonces ahora les explicaré el pseudocódigo. El pseudocódigo siempre comienza escribiendo el nombre del programa. ¿Cuál sería el nombre del programa? Sería programa que determina el porcentaje de niños y niñas de un grupo de estudiantes y determina el mayoritario. Primero se coloca el inicio, aquí. Luego se deja un espacio y se agrega la entrada. En la entrada van todas las variables que utilizamos hasta las respuestas. Por ejemplo, aquí tengo estudiantes femeninos, estudiantes masculinos, el total, el porcentaje femenino y el porcentaje masculino.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es declarar las variables. ¿Qué es esta variable? Son numéricas, ¿ya? Entonces, debajo de eso ponemos leer. ¿Qué vamos a leer? Lo mismo que pusimos acá en el paralelogramo. Entonces acá ponemos estudiantes femeninos y estudiantes masculinos. Debajo de ese leer vamos a poner el proceso que pusimos acá, igualito. Aquí se pone total es igual a estudiantes femeninos más estudiantes masculinos. El porcentaje de estudiantes femeninos sería estudiantes femeninos entre el total por 100. Entonces aquí sería el porcentaje masculino es igual a estudiantes masculinos entre el total por 100. Entonces, como es una condición, vamos a poner en nuestro pseudocódigo sí. Ponemos aquí, yo puse sí, PF es mayor que PM, o sea, el porcentaje masculino. Entonces, escribir, entre comillas, el grupo de estudiantes niñas es mayoritario. Cierro comillas y pongo PF, que significa porcentaje femenino. Eso se hace para indicar la condición sí es sí. Entonces, cuando es no, debajo de eso se pone si no. Si no, escribir, entre comillas, el grupo de estudiantes niños es mayoritario. Cierro comillas y pongo PM de porcentaje masculino. Luego de esto, cierro la función sí, aquí, y cierro el fin de todo mi pseudocódigo. Ahora voy a explicar el problema sencillo. Programa que calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Para sacar el DFB sería primero poner un óvalo con inicio, luego el paralelogramo con las dos primeras variables que son los catetos. Luego colocamos en el rectángulo la fórmula de hipotenusa. Después otro paralelogramo con la variable de hipotenusa y fin. El pseudocódigo. Se coloca primero programa que calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Colocamos la palabra inicio, luego entrada y las tres variables que estamos utilizando, la palabra num. Luego leer y las dos variables del primer paralelogramo. Después colocamos la fórmula y al final escribir la hipotenusa de un triángulo rectángulo es H, que es hipotenusa. Y fin. Espero que hayan entendido el ejemplo. Gracias. Créditos por las estudiantes Valentina Arango y Joyce Corrillo del Colegio San Agustín.